Tabú inglés, escrito por Mari 33 08 69 41, narrado por Astrid Graham para el canal Candiamicas Audiofix. Capítulo 39. En un rincón oscuro, recostado sobre una cama de sábanas deslúcidas, yacía el duque Terry. Con un susurro, su voz quebrada se alzó desde la penumbra. ¿Dónde estoy? Alice se sintió abrumada por una mezcla de alivio de que recuperara el conocimiento. Vas a estar bien, solo necesitas descansar. Mientras Terrence abría lentamente los ojos, su mente vagaba entre las sombras del bosque donde había tenido su último enfrentamiento con la desdichada Lady Annie. Los recuerdos eran fragmentados y borrosos, pero lo que prevalecía era el dolor, un dolor profundo que le resultaba familiar. ¿Quién eres tú?, preguntó, intentando enfocar su vista en la figura que lo había despertado de su letargo. Soy Alice Carey, la hermana de Arthur, respondió ella con firmeza. Lo he salvado, por ahora. Un suspiro escapó de los labios de Terry mientras intentaba incorporarse, solo para ser detenido por el ardor de las vendas que cubrían su pecho. Frustrado, se dejó caer de nuevo en la cama. Alice, con gentileza, le hizo un gesto para que se mantuviera en reposo. Por favor, no se levante. Le avisaré a su esposa y a los demás que despertó, dijo antes de salir de la habitación. Afuera, encontró a Lady Candice, su rostro pálido y cansado, con el pequeño Will dormido en su regazo. ¿Cómo está mi esposo?, preguntó Candice, sus ojos llenos de esperanza. Todo salió muy bien. Se recuperará si guarda reposo, anunció Alice, aliviando a los presentes que habían velado por la salud del duque. El príncipe Anthony y Esther, quienes habían estado junto a la esposa del duque durante toda la noche, intercambiaron miradas de comprensión. Como dicen, hierba mala nunca muere, murmuró Anthony, aunque recibió la mirada de desaprobación de Esther, quien simplemente suspiró con una sonrisa suavizada por la buena noticia. Ahora sí podré regresar tranquilo a la villa. Iré a ver cómo maneja Neil a los prisioneros, declaró Esther, preparándose para la partida. Dado que Lady Annie ya no existe, podrías escoltar al pequeño Will, sugirió Anthony, consciente del peligro que aún rondaba, aunque con menos intensidad que antes. Esther dudó, mirando a Lady Candy en busca de aprobación. Esta vez estoy de acuerdo. Con todo lo que ha pasado y Terry a salvo, será mejor que Will regrese a casa. Es aún muy pequeño, decidió Candy, inclinándose para besar la frente de su hijo, quien comenzó a despertar. ¿Mamá? ¿Y papá?, preguntó Will, con la voz soñolienta y llena de inocencia. Está bien, ahora está descansando. ¿Quieres verlo antes de ir a casa con el señor Steele?, preguntó amorosamente, una chispa de emoción brillando en los ojos de su pequeño. Agarrando la manita de Will y con la aprobación de Alice, guió a su hijo hacia la habitación donde Terry la estaba esperando. Hacia el interior, el duque tenía el torso descubierto, cubierto apenas por vendas, pero su piel había recuperado un poco de color. ¿Papá?, exclamó Will al soltarse de la mano de su madre y correr hacia la cama, abrazándolo suavemente, temeroso de causar daño. ¿Te portaste bien? Tienes las mismas ojeras que tu madre, dijo Terry, acariciando tiernamente la cabeza de su hijo, preocupado por haber causado preocupación en ambos. Sí, pero estaba triste, dijo Will, conteniendo un sollozo. Tenía miedo de que no abrieras los ojos. Una oleada de emoción recorrió a Terry y con un gesto suave limpió una lágrima que amenazaba con caer. ¿De verdad crees que existe alguien que derrote a tu padre?, preguntó con orgullo, buscando infundir ya un poco de coraje en el pequeño. Esther sugirió llevarlo de regreso a casa hasta que logres ponerte de pie, intervino Candy, sintiéndose más tranquila al ver a su esposo despierto. Terry asintió con la cabeza.
Prométeme que evitarás meterte en problemas y serás bueno con Lady Patty. Debió ser la más asustada al no verte, le dijo, su tono paternal añadiendo gravedad a la promesa. Lo prometo, papá, respondió Will, mostrándose decidido. Es bueno verte tan bromista y sarcástico como siempre, añadió Anthony, aliviado de que el duque mantuviera su carácter. Ya decía yo que ni moribundo podrías dejar de molestar. Bromeó Terry, lo que provocó risas suaves en la habitación, creando un ambiente cálido entre los presentes. Nos diste un susto a todos. La pobre de tu esposa casi no pudo dormir, comentó Steer mientras el príncipe Anthony ofrecía dejar la mitad de sus guardias en vigilancia mientras regresaban a la villa Granchester. Para entonces, mi primo Archie debe estar enterado de lo ocurrido. Yo le daré los detalles, dijo Anthony haciendo un gesto de despedida, hasta que sus ojos se cruzaron con los de Alice. Le dejamos a nuestro amigo a su cuidado. Debo reconocer que me dejó con la boca abierta. No todos los días se conoce a una mujer tan hábil en la medicina, aunque sea la única. Sonrió guiñándole un ojo como un niño que descubre algo asombroso. Alice, sintiendo el rubor en sus mejillas por la mirada del príncipe, no pudo evitar sonreír ante su dulzura, perdonando de inmediato cualquier desconfianza que había sentido hacia él. Vamos, Anthony, interrumpió Steer, recordándole que debía marcharse, mientras la atmósfera en la habitación vibraba con una mezcla de emociones. Habían pasado días desde que el peligro había tocado su puerta, pero la batalla aún resonaba en su mente. Candy se sentó al borde de la cama, su voz temblorosa quebrantando el silencio. Sentí mucho miedo de perderte, dijo Candy, sus ojos reflejando una mezcla de amor y angustia. Se inclinó hacia él, acariciando suavemente su mejilla y depositando un beso ligero en la comisura de sus labios. El roce la sonrojó, provocando una chispa de calidez entre ambos. Terry sonrió, su corazón latiendo con fuerza. La preocupación que pesaba en su pecho se disipó un poco ante la dulzura de Candy. ¿Eso por qué?, preguntó sin poder ocultar su tono juguetón. Ups, lo siento. Es que verte tan preocupado te embelleció de pronto, respondió, apartando los ojos con un toque de timidez. Se dio cuenta de lo astuto que podía ser Terry, cómo había logrado desactivar su enojo en un instante, haciéndola olvidar el miedo que la había atormentado antes. Vamos ya, intenta descansar un poco más, insistió ella, aunque en su interior deseaba estar más cerca de él. Observaba la forma en que la tensión de su cuerpo parecía relajarse, pero también sabía que no podía dejarlo solo. Aquel día había significado un gran sacrificio para él. Pero Candy, lo salvé a nuestro hijo y a ti, ¿y no me permites darte ni un beso? Fingió sentirse ofendido, dramatizando sus manos como si hubiera sido profundamente herido. Candy soltó un suspiro, tratando de mantener la seriedad mientras una sonrisa se asomaba a sus labios. No se le permite nada, dijo, aunque la risa brillaba en sus ojos. Eres una tacaña, respondió Terry, riendo ante la respuesta de su amada, comprendiendo que detrás de su firmeza había una preocupación que no podía ocultar. En ese momento, la atmósfera cambió. Ambos sabían que las palabras no eran suficientes para cerrar la herida que el miedo había dejado. Candy se aproximó un poco más y bajo la luz dorada del ocaso se permitió ser vulnerable. Terry, dijo con voz suave, no puedo evitar preocuparme. Eres todo para mí y a veces pensar en lo que podría haber pasado me aterra. Él entendió la profundidad de su emoción, se sentó más erguido, buscando el contacto visual, sabiendo que necesitaban ese puente emocional para atravesar el tormentoso mar de sus pensamientos. Lo sé, por eso lucho, respondió con sinceridad en sus ojos. Cada vez que me enfrento a un peligro, lo hago por ti, por nuestro hogar, por nuestro hijo. Prometo que siempre haré lo posible por proteger lo que amamos. Con esas palabras, Candy sintió que el peso en su pecho se aligeraba, aunque el nudo en su garganta permanecía. Ella se acercó aún más, dejando que su frente tocara la de él.
Promételo, susurró. Promételo de nuevo. Te lo prometo, Contestó Terry, su voz un eco seguro en la penumbra que invadía la habitación. Con un gesto suave deslizó los dedos por el cabello de Candy, acercándola a él. Fue un momento en que ambos olvidaron las amenazas externas y el mundo se redujo a dos almas entrelazadas por el amor y la promesa de protección. Ahora conoces todo de mí, cada cosa sin falta. todo. La sola idea confirmó lo muy enamorado que estaba. Oye, ¿por qué sonríes así?, preguntó ella con las mejillas más sonrojadas. Me enamoré de un hombre muy excéntrico. Finalmente, sus labios se encontraron en un beso suave y apasionado que parecía borrar todos los miedos. Candy cerró los ojos, dejándose llevar por la calidez y la familiaridad que brindaba Terry. En su abrazo sintió el calor de un hogar que se definía no solo por las paredes de esa cabaña, sino por el amor que compartían. Ser excéntrico es lo que te hizo amarme, ¿no? Preguntó al separarse de su boca. Sí, y es lo que más me hace feliz, confesó al recordar su segundo encuentro. En el pasado te hubieras estresado solo. No es como si el pensamiento no se me hubiera pasado por la cabeza, dijo Terry al no negarlo. Conocerte llenó de color mi sombría vida. Te amo. Yo también te amo, murmuró antes de perderse de nuevo en la calidez de sus labios. Un tiempo después, el emperador Archie había ordenado la condena a muerte a cada hombre que había trabajado para la desterrada de Lady Anne, devolviendo la paz a la capital. Un acontecimiento inesperado sorprendió a la familia Granchester. Elisa, ex mayordoma de la mansión, ahora emperatriz, irrumpió en el salón donde Lord Terry conversaba con su marido y el joven príncipe Anthony. «Milord, es urgente. La señora Candice se desmayó mientras almorzaba en el jardín con el pequeño Will». Terry no necesitó escuchar más. Salió disparado hacia los aposentos, encontrando a su esposa al borde de las lágrimas, pero con una sonrisa resplandeciente en su rostro. Su hijo Will parecía el más emocionado. «¡Papá!», gritó, corriendo hacia él con los brazos abiertos. «¡Adivina! La doctora dijo que mi mami tendrá a mi hermanito o hermanita». El mundo a su alrededor se detuvo en ese instante. Terry miró a Alice, quien estaba presente, y luego volvió su atención a Candice. ¿Embarazada?, preguntó, el asombro llenando su voz. Asintiendo, Candice sonrió entre lágrimas de alegría. «Felicidades, Duque Terrence», dijo Alice, compartiendo la felicidad de la familia. Con el corazón desbordante de amor, Terry envolvió a su familia en un abrazo cálido. Supo en ese instante que cada momento de lucha, cada miedo enfrentado, merecía la pena por un futuro que ahora brillaba ante ellos. En sus brazos, la promesa de amor eterno se sellaba con una certeza renovada. Candy sonrió, sintiéndose más fuerte que nunca, y supo que la vida seguiría trayendo desafíos, pero siempre habría un refugio en el amor que compartían. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando sus rostros, ambos entendieron que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. Continuará.